Buenas tardes, profesionales de apoyo psicosocial y padres de familia. Espero que se encuentren bien el día de hoy. En el chat se va a ir diligenciando el link de la asistencia. Porfa, chicos, ayuden a los padres de familia a diligenciar este link, ya que muchas veces ellos no saben cuál es la EAS y la unidad de servicio a la que corresponden. Entonces, como ya veo que me están colocando en el chat cada uno de a dónde pertenecen, por favor, yo voy a ir dejando el link y ustedes van entrando al link como siempre y lo diligencian. El día de hoy vamos a tener una asistencia técnica con una psicóloga de la ciudad de Bogotá. Ella es especialista en psicología social y comunitaria que nos va a estar acompañando y va a estar dictando una charla informativa sobre violencia basada en género. Ashley, porfa, me indicas cuando estés lista. Hola, sí, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ashley Blanco. Estoy lista, pero estoy intentando compartir una presentación. Me regalan 2 minuticos y ya iniciamos. Ok. Sí, ya. No, viste, no tengo. La virgen de los traigan. En la bolsa, no hay que traer.
Ok, ¿todos visualizan la pantalla compartida? Claro, yo la hago perfectamente. Sí, sí, se visualiza. Señora. Ok, listo. Listo, muchas gracias, Melissa. Bueno, como les venía diciendo, mi nombre es Ashley Blanco, yo soy psicóloga social y comunitaria. Tengo experiencia en todos los temas de atención a víctimas de violencia basada en género. Para iniciar, sí me gustaría, por favor, que me colaboren poniendo el micrófono en silencio, como para optimizar toda la cuestión de conexión y que nos podamos escuchar bien. Les agradezco muchísimo. Listo. Lo otro es, si tienen alguna duda o no me están escuchando algo, siéntanse con toda la libertad de escribirlo en el chat. Listo. Melissa, si puedes, por favor, ir pasando a la siguiente diapositiva. Listo. Cuando hablamos de violencia basada en género, tenemos que hablar de unos conceptos básicos para poder, digamos, arrancar con pie derecho. Melissa, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Por eso iniciamos hablando de género, sexo, expresión de género, identidad de género y orientación sexual. El género, bueno, algunas personas ya conocerán estos conceptos, sin embargo, es importante repasarlos cuando iniciamos toda la temática de violencia basada en género. El género es una construcción social que determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o en un hombre, ¿no? Es lo que nos dice qué es ser femenina y qué es ser masculino. El sexo, por otra parte, se refiere a todas las características fisiológicas, hormonales, genéticas, que permiten clasificar a las personas como macho o hembra, lo que se conoce como mujer biológica, hombre biológico. La expresión de género, perdón, se refiere a las manifestaciones externas que permiten identificar a una persona como masculina o femenina. Digamos, lograr identificar a una persona como masculina o femenina se logra pues a través de lo que la sociedad nos dice precisamente que es ser femenina y que es ser masculino, ¿no? Cada sociedad tiene, digamos, sus propias ideales de estas terminologías y eso va a variar mucho, ¿no? Dependiendo del contexto. No es lo mismo lo que significa ser femenina, por ejemplo, en Colombia, a lo que significa ser femenina, no sé, en Irlanda o en Ghana o en Jamaica. Es totalmente, o incluso en alguna comunidad indígena, es muy diferente de lo que puede ser, por ejemplo, en Bogotá o lo que puede ser en Barranquilla. Identidad de género son todas las vivencias internas y personales del género, que no, digamos que pueden o no ser correspondientes con el sexo. Es decir, nada tiene que ver que yo nazca biológicamente mujer u hombre con mi identidad de género. La orientación sexual, pues, no se relaciona con ninguna de las que mencioné anteriormente, nada tiene que ver con el género ni con el sexo.
La orientación sexual es la atracción emocional, afectiva y sexual que siente una persona por otra persona, ya sea de un género diferente, del mismo género o de más de un género. Melissa, si puedes pasar a la siguiente. La violencia basada en género, para entender un poco de qué se trata este término, que pues ahora digamos que se escucha muchísimo, pues es un término bastante amplio y complejo y abarca muchísimas cosas. Pero en resumidas cuentas se podría decir que es cualquier acto dañino contra la voluntad de una persona, basándose principalmente y tradicionalmente en diferencias entre los géneros. A partir de estas diferencias, ¿no?, que la sociedad, digamos, ha hecho una jerarquía de los géneros, de lo que es masculino, normalmente lo masculino sobre lo femenino. Sin embargo, la violencia basada en género no solo afecta a mujeres, sino que afecta a cualquier persona que estas diferencias de género pueda ponerla en cierta desventaja. ¿Qué quiere decir esto? Hay violencia basada en género cuando alguien, digamos, se siente con la potestad y se siente con la superioridad de imponerse sobre otra persona a razón de su género. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente un hombre es el que puede, digamos, abusar o ser violento con una mujer, sino también puede ser una persona heterosexual sobre una persona homosexual, por ejemplo. Digamos que esta violencia basada en género incluye, como está en la pirámide, 4 factores principales. Una es el abuso de poder, como ya mencioné, por esta diferencia que hay entre los géneros. Otra, que se presente algún tipo de fuerza que produzca un daño. La fuerza no solamente puede ser física, también puede ser amenaza, también puede ser coerción. Lo siguiente es, y que es vital en la violencia basada en género, es la falta de consentimiento. Donde no hay un consentimiento, hay una violencia. Y por último, es que esta violencia basada en género repercute en la violación de un montón de derechos humanos que están, digamos, respaldados por muchos organismos nacionales e internacionales. Siguiente, gracias. En Colombia tenemos una ley que es la 1257 de 2008, que es la ley de violencia basada en género, donde nos manifiestan que hay 4 tipos de daños o sufrimiento a los que las personas pueden ser víctimas: psicológico, físico, sexual y patrimonial. Lo psicológico, pues, todo lo que implique uso de palabras soeces, no chantaje, frases que buscan desconocer el valor de las otras personas, los celos, el control del tiempo y de las relaciones personales, entre otras situaciones que afectan el bienestar emocional de la persona. Daño o sufrimiento físico: golpizas, agresiones con objetos o líquidos que pueden hacer daño, por ejemplo, arrojar ácido en la cara, los encierros, las sacudidas, los estrujones y otras conductas que busquen hacer daño. Daño o sufrimiento sexual, pues violación, abuso sexual, tocamientos, manoseo, prostitución forzada, la trata de personas, los matrimonios precoces, es decir, matrimonios en menores, y los actos violentos todo acto violento contra la integridad sexual.
Y por último, el daño patrimonial, que se refiere a ocasionar pérdida o destrucción o retención de objetos o instrumentos de trabajo. Un ejemplo, que la persona te quite no sé, un pasaporte o te quite tu cédula para que tú pues no puedas movilizarte con tranquilidad, o de pronto estás en una ciudad y necesitas irte a otra y te quitan los documentos, te los esconde o te los daña para que tú no puedas irte. Todo lo que tiene que ver con documentos personales, bienes, valores o derechos económicos destinados pues a satisfacer nuestra necesidad. Siguiente, gracias. Otros tipos de violencia que no están contemplados en la 1257, pero que igual se consideran violencia basada en género o violencia de género, está la violencia económica y la institucional. La violencia económica es quitarle las ganancias, por ejemplo, que alguien en el hogar o la pareja, por decir un ejemplo, la esposa sea la que trabaje y él no trabaje, y cuando ella llegue que se ganó lo del día, esta persona le quita todo su dinero sin consentimiento. Eso es un tipo de violencia económica. O no permitir que esta persona no tenga ingreso, o incluso ejercer una violencia para que esta persona no tenga capacidad para obtener sus propios ingresos. Por ejemplo, no sé, golpearla para que no pueda salir ese día a trabajar y así pues no tiene ingresos. Y la violencia institucional, que es una violencia que normalmente, primero, se da siempre con actores institucionales, encargados de las rutas de atención y de restablecimiento de derechos, ¿no? ¿Cuándo pasa una violencia institucional? Cuando no se aplica un enfoque diferencial, cuando se desconocen las propias competencias de la organización, o sea, no se hace un buen trabajo como funcionario. Al naturalizar las violencias, todo esto produce una revictimización. Entonces, una persona que llega con un caso de violencia de cualquier tipo, digamos, no sé, llámese una institución X, comisaría, fiscalía o un centro de salud, puede ser cualquier institución, y que se presente en alguna de estas situaciones, eso se le conoce como violencia institucional. Siguiente, por favor. Y seguimos con otra violencia que se conoce pues en nuestro país, que es la violencia intrafamiliar, lamentablemente la más común que se presenta. Y digamos que se configura cuando una persona dentro de su contexto familiar es víctima de daño físico, psicológico, amenaza o cualquier otra forma de agresión por parte de algún miembro de la familia. ¿Quiénes pueden ejercer, digamos, esta violencia intrafamiliar? Cónyuges o compañeros permanentes, aunque estén separados. Esto es muy importante que lo escuchen. Aunque estén separados, los cónyuges y compañeros permanentes pueden ejercer violencia intrafamiliar. Padres y madres de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar. Y el maltrato se dirige a otro. Dame permiso que estoy ocupada. Disculpe, por favor. Estoy jugando. No, pégame. Deja de mía, ¿eh? Ok, sigamos. Quien no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de familia. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una persona que no es no sé, es una prima segunda, tercera o incluso ni siquiera tiene un vínculo sanguíneo directo, pero cuida a los niños de la casa y vive en esa casa, cuida a los niños de esa casa o cuida, no sé, a los adultos mayores. Si esa persona
ejerce algún tipo de violencia contra alguien de la familia o incluso a esa persona se le ejerce algún tipo de violencia, se considera también violencia intrafamiliar. Y por último, las personas con las que se sostienen o se haya sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene una o un amante con el que tiene una relación, pues, digamos, de hace mucho tiempo, tengan hijos o no tengan hijos, se considera también violencia intrafamiliar. Gracias, Melissa, por favor, la otra. Bueno, el siguiente tema, pues antes de, digamos, proceder, me gusta siempre aclarar que cuando hablo de este tema, que es la interrupción voluntaria del embarazo, o pues conocido, pues coloquialmente el aborto, no estoy hablando desde mi opinión y la idea no es herir susceptibilidades, sino intentar ser objetivo. Estoy hablando desde la ley colombiana, que según la sentencia C355 de 2006 y la resolución 459 de 2017, el Ministerio de Salud es lo que establece la ley colombiana en nuestro país. Indiferentemente pues de las concepciones personales que tengamos cada quien, es simplemente lo que nos dice la ley colombiana. Melissa, por favor, la siguiente. Gracias. Lo primero, la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país se puede proceder bajo 3 circunstancias. La primera, que el embarazo sea producto de una violación, un incesto o un acto sexual abusivo. La segunda, que la continuación del embarazo implica un riesgo en la vida o salud física o psicosocial pues, de la mujer. Y por último, que se diagnostique malformaciones en el feto que hagan su vida pues imposible. ¿Cómo se procede a una interrupción voluntaria del embarazo o IVE en este país? Se puede solicitar en las EPS o hospitales públicos o cualquier centro de salud que tenga condiciones para realizar un procedimiento seguro. Debe realizarse máximo 5 días después de la solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona, digamos, hace todo el procedimiento en cualquier centro de salud, ese centro de salud no se puede demorar más de 5 días para programar el procedimiento y llevarlo a cabo. Eso dice la ley. De la ley a la realidad, pues ya es otra cosa. Si el médico se niega por objeción de conciencia, porque todos los médicos tienen derecho a digamos, a este punto, que es a la objeción de conciencia, que es que dice que, pues, sus creencias y, pues, sí, sus creencias no le permiten llevar a cabo este procedimiento, ellos están en todo su derecho. Si el médico se niega por objeción de conciencia, está en la obligación de remitir a otro médico para que realice el procedimiento dentro de esos 5 días a partir de que la persona inicia todo el procedimiento. No se puede realizar por la institución. ¿Eso qué quiere decir? La institución, la EPS, no puede decir, no, es que aquí por objeción de conciencia no hacemos eso. Una institución no puede negarse por objeción de conciencia. El único que puede hacerlo es el médico. Ni siquiera el personal de apoyo, es decir, una enfermera no puede negarse por objeción de conciencia. Todas las instituciones deben de tener el procedimiento, deben de tener los mecanismos para llevar a cabo un procedimiento seguro y no se pueden negar. Y por último, todas las mujeres que inician el proceso para llevar a cabo un IVE
tienen derecho a una atención integral, no solo médica, sino también atención psicológica, porque obviamente un proceso puede causar, digamos, ciertas necesidades psicosociales en la mujer, y es obligación de estos centros de salud precisamente asignarle a alguien que brinde esta atención y apoyo psicológico. Melissa, gracias. La siguiente. Bueno, muy rápidamente, ¿cuáles son los documentos que necesitamos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia? Cuando es caso de riesgo por la vida o la salud de la mujer, solo necesita una certificación médica. Puede ser de un médico general o puede ser de psicología, donde se reconozca el tipo de riesgo para la vida o salud física o psicosocial de la persona. El Ministerio de Salud no ha establecido ningún listado de peligros, entonces está bajo, digamos, el concepto del médico establecer esto, porque el Ministerio de Salud no ha hecho un listado de estos son los peligros y por esto una mujer puede acceder a un IVE. Es la mujer, al fin y al cabo, la que decide si toma riesgo o no. O sea, el médico puede decir que esto es riesgoso, pero ella es la que decide si sigue adelante con su embarazo o no. Tiene la autonomía. Nadie le puede decir, ay, no, es que tu salud está en peligro, entonces debes hacer una interrupción voluntaria del embarazo. No, ella decide si lo hace. ¿Qué documentos se necesitan cuando hay malformaciones en el feto que hacen incompatible, que son incompatibles con la vida? Un certificado médico es lo único que necesitan. Y por último, el documento que se necesita en casos de violencia sexual es simplemente la denuncia. No necesita nada más. La EPS o el centro de salud no puede solicitar otros documentos adicionales. Solo con la denuncia es suficiente. En casos de ser menores de 14 años, ni siquiera necesitan denuncia. Simplemente se les hace procedimiento. ¿Por qué? Porque como algunos pueden saber, en nuestro país, establecer actos sexuales con menores de 14 años ya se considera abuso sexual, ya se considera violación. Entonces, cuando una embarazada, una niña de 14 años llega a un centro de salud embarazada, valga la redundancia, ya se asume que es un abuso, así sea que ella haya quedado embarazada con el novio, pero ya se considera un abuso. En nuestro país, ¿no? Eso es lo que dice la ley. De ahí a la realidad ya es otra cosa. Siguiente. Listo. Debemos hablar también, cuando hablamos de violencia basada en género, de feminicidio. En Colombia tenemos una ley que es la 1761 de 2015, que es la ley Rosa Elvira. Me imagino que de pronto han escuchado ese caso de ella. Un feminicidio se define como causar la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Cuando digo, bueno, aquí hay varias cosas que aclarar. Primero, cuando digo por motivos de su identidad de género, quiere decir que cuando una mujer es, digamos, una mujer trans, también se considera feminicidio. Cuando una mujer es asesinada y la causa es su condición de mujer, se considera feminicidio. Cuando una mujer es asesinada por alguna circunstancia diferente, ¿eso qué quiere decir? Que una mujer muere en un accidente o una mujer la estaban robando, asaltando, le iban a quitar el celular y la asesinaron. Eso no es feminicidio. Eso se llama homicidio porque simplemente
El objetivo de la persona que la asesinó era robarle el celular, era, no sé, se chocó en el carro, en fin, no era motivo asesinarla porque ella es mujer y por un odio que sentía hacia ella como mujer. Es diferente. Constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer. Puede ocurrir en el ámbito familiar o en espacios públicos. Puede ser consecuencia, puede ser llevada a cabo, por particulares, o también por personas conocidas. Constituye, digamos, que una violación a muchos derechos fundamentales, los derechos de las mujeres, al derecho a la vida, al derecho a la integridad física y sexual y sobre todo a la libertad personal. Se presentan, normalmente los feminicidios presentan una violencia previa y posterior a la acción, o sea, antes de que la mujer muera y después de que muera. Eso normalmente es lo que muestran los exámenes de medicina legal y medicina forense. Suele mostrar mucha brutalidad en contra del cuerpo de la mujer. Por eso esta ley precisamente se llama Rosa Elvira Elvi. Porque precisamente por ese caso fue que surgió este término y esta ley en este país. Es un acto que normalmente viene... O sea, los feminicidios normalmente no ocurren de la noche a la mañana. Sí, normalmente vienen detrás de una secuela de un continuo de violencia a los que son sometidos. Y según las estadísticas, digamos que los agresores más comunes son normalmente el compañero permanente. Llámense novio, esposo, el enamorado, el mejor dicho, normalmente el compañero permanente o el compañero con el que se ha estado más tiempo suele ser el principal agresor. No en todos los casos, pero pasa mucho. Siguiente. Ashley, disculpa, antes de que Sí. continúes, chicos, se va a cortar la transmisión, queda 1 minuto. Si se llega a cortar, porfa, ingresar al mismo link que se les pasó por vía WhatsApp y continuamos para dar cierre también con la capacitación. Ok, entonces cortamos. Entonces, vamos ingresando nuevamente, vamos a suspender, disculpa Ashley, vamos a suspender para no cortar la idea de pronto y continuamos. Ingresen porfa al mismo link que se les había dado anteriormente para ingresar a él.